Bueno, comenzamos, ¿te parece, Lucio? Dale. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Gracias por estar acá presentes esta tarde. Bienvenidos a este sitio abierto de diálogos de política pública COVID-19 que organiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Somos 185 personas. Gracias por sumarse. Hay más gente que se va sumando despacito. Hoy nos tocó un tema muy interesante. Hoy lo conversábamos con Lucio Castro. Y lo hablamos también ayer, que tenemos de casualidad quizás, o porque las cosas se dieron así, la posibilidad de conversar en una mesa vinculada al tema económico en un momento en el cual la economía es importante. Hoy de hecho hubo una reunión de gabinete económico en Casa de Gobierno para empezar a tomar algunas determinaciones pensando en el próximo día 26. Y como le contaba a Lucio ayer, desde mi rol como periodista acreditado en Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, empiezo a sentir ya desde los últimos 7 días que el tema económico va pulseando fuerte con el tema de la salud. Nos preguntábamos también si realmente tiene que ver con una dicotomía o si son temas que van de la mano. Bueno, mi nombre es Gonzalo Asís. Yo, además de ser periodista de Canal 13, de Todo Noticias y de Radio Mitre, soy alumno de segundo año de la maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Y hoy los vengo a acompañar un ratito acá para conversar con Lucio Castro. Lucio es una persona muy vinculada a los temas económicos desde hace mucho tiempo. Ahora voy a leer su brief, pero la verdad que es un honor escucharlo, insisto, es un placer también escucharlo hoy en el tema de la agenda diaria acá en Argentina, pero bueno, vale la pena destacar que es Global Fellow de Wilson Center, es Research Fellow del Growth Lab y COVID-19 de Task Force de Harvard University, es consultor de organismos internacionales basado en Washington, D.C., es doctor en Economía de la Universidad de Sussex, es máster en Columbia University y es profesor de la maestría en Políticas Públicas aquí también en la Universidad Austral. Y vale la pena también destacar, simplemente después lo voy a repetir, que este encuentro es parte de un ciclo de conversaciones a través de este sistema. La próxima va a tener lugar el día jueves 23 de abril a las 5 de la tarde, también bajo la misma modalidad, y el título va a ser El valor de las infraestructuras. Y después les voy a contar también cómo va a ser la mesa del ciclo de diálogo que va a cerrar un poco esta actividad, ¿no?, que con tan buen tino organiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Así que te presento, Lucio, y simplemente te dejo la pregunta que nos hacemos todos los que seguimos la realidad económica y el impacto que esto genera en nuestro país en este contexto del coronavirus. Pregunta que nos hacemos desde hace ya varios días: si realmente existe una pulseada entre la economía y la salud, y si de verdad tenemos que elegir por atacar una u otra cuestión. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la introducción, y si me permiten les voy a compartir una breve presentación que voy a tratar de responder a alguna de ese interrogante que vos mencionabas. Voy a comenzar pasando los 4 mensajes que quiero dejarles. El primero de todo es que no hay una dicotomía entre salud y economía, no hay una oposición, no hay una cosa que está separada de la otra. Lo que sabemos, después de todos estos meses que ya han pasado desde que comenzó la pandemia, es que las políticas de salud, de contención, mitigación de la pandemia, tienen que ir acompañadas de políticas económicas que, por un lado, viabilicen la respuesta sanitaria, pero al mismo tiempo permitan que la economía se recupere rápidamente una vez que pase la emergencia. La otra idea que les quiero dejar es que la capacidad de respuesta que tienen los países, particularmente los países en desarrollo como la Argentina, está íntimamente ligada a la capacidad de financiamiento en este contexto, y voy a explicarles por qué. Y finalmente, espero poder llegar con el tiempo, pero mi impresión, la impresión del trabajo que estamos haciendo en Harvard en particular, es que probablemente la salida de esta emergencia, de esta crisis, va a ser más larga y mucho más compleja de lo que todos esperamos o lo que se está discutiendo actualmente a nivel público. Entonces, empecemos por esta pregunta que planteaba Gonzalo. Salud versus economía, no hay una oposición, no hay una dicotomía entre salud y economía. Por el contrario, lo que vemos de hablar con gobiernos en todas partes del mundo, y particularmente en países en desarrollo como la Argentina, es que el manejo de esta crisis, que es una crisis única, inédita en la historia reciente del mundo, requiere una visión integrada de las políticas sanitarias y de las políticas económicas. No se puede tener
políticas sanitarias eficientes o eficaces separadas de políticas económicas eficientes y eficaces. Y lo que es importante para entender esta relación entre salud y economía es que la vinculación entre lo económico y lo sanitario tiene canales de impacto simultáneos, se influencian mutuamente. Si no hubiera las políticas que estamos viendo de mitigación en todo el mundo, las políticas de cuarentena, las políticas de limitaciones a los viajes internacionales, etc., lo que tendríamos es una explosión de contagios y por lo tanto una explosión de la cantidad de personas que tendrían las enfermedades vinculadas con el COVID-19 y por lo tanto un aumento enorme de la cantidad de personas que lamentablemente fallecerían vinculadas con esta enfermedad. Y esto obviamente tiene impactos económicos directos. Más población que está enferma, más población que muere, claramente esto implica un nivel de actividad y una dislocación del punto de vista económico, incluso social, enorme. Y por otro lado, la respuesta que está dando el mundo a esta crisis sanitaria, que son las políticas generalizadas de cuarentena, como en la anterior charla Jorge Insúa hablaba de políticas horizontales que abarcan a todos los sectores, todas las actividades económicas, tiene un impacto económico, porque esto, como voy a explicar en un momento, lo que inducen es una recesión económica, una caída del nivel de la actividad económica. Y esta caída del nivel de la actividad económica influye en la eficiencia de la política sanitaria, como estamos viendo en todo el mundo. A medida que van cayendo los ingresos de las familias, claramente estar en la casa, que es lo que se requiere para contener de forma eficaz desde el punto de vista sanitario la epidemia, se vuelve cada vez más difícil, más insostenible. Entonces, mayor recesión vuelve más compleja la implementación de la política más eficaz que tenemos en el momento para contener el virus, que son las políticas de cuarentena. Y por último, esta vinculación entre salud y economía está vinculada también a los recursos que tiene el Estado. Los países que tienen menos espacio fiscal, menos recursos vía impuestos, vía endeudamiento para responder a las políticas de salud necesarias para poder hacerse cargo de este impacto sanitario que tiene la epidemia, pero también de las consecuencias económicas, claramente tiene impactos en la vida de las personas. Es decir, como dice Ricardo Hausmann siempre en Harvard, cuesta vidas. Es decir, no tener buenas políticas económicas en medio de la pandemia tiene impactos en la cantidad de vidas. Esta curva que estoy mostrando acá, deben estar todos ya, es una curva que está todo el tiempo en los medios de comunicación, en las redes sociales, es la curva de la pandemia, que básicamente lo que muestra es la relación entre la cantidad de casos, las personas que están infectadas con el virus y el tiempo. Y después la línea que tenemos en el medio, la línea horizontal, es básicamente la capacidad del sistema hospitalario. Como explicaba Insúa, el doctor Insúa, la charla anterior, la idea fundamental de las políticas de mitigación, las políticas que se conocen como políticas no farmacéuticas, es decir, toda política que no tenga que ver con la vacuna o con distintos medicamentos que lo que hacen es mitigar los efectos sobre la salud que tiene el virus, lo que buscan es justamente espaciar en el tiempo, achatar la curva de contagios del virus. La famosa R, que es la tasa de contagios que tiene el virus, en este caso el COVID-19. Esa curva, que es la curva, perdón, esa línea, que es la capacidad del sistema hospitalario, no es algo estático y no debe ser algo estático. Ese achatamiento de la curva desde el punto de vista sanitario, como explicaba Insúa, la clave es ganar tiempo para poder generar recursos en el sistema hospitalario para hacerse cargo de las personas que están afectadas, enfermas, que tienen justamente los síntomas más graves vinculados con este virus, y al mismo tiempo tener los medios para poder administrar la enfermedad una vez que pase el periodo de cuarentena. Fundamentalmente, instrumentos de testeo y de monitoreo. ¿Cuál es la consecuencia desde el punto de vista económico que tiene esta respuesta? Como les digo, las políticas no farmacéuticas de intervención, es que el mundo está en cuarentena. Este mapa que estamos mostrando acá, lo que muestra son las respuestas en todo el mundo ante el COVID-19. Y básicamente, cuanto más oscuro está, implica
¿cuán duras son las políticas de cuarentena? Hoy la Organización Mundial del Trabajo, la ILO, publicó una estimación que dice que el 80% de la fuerza laboral mundial está en cuarentena en este momento. Vivimos en un mundo en cuarentena. Quizás puede parecer un poco exagerado, pero el 80% de la fuerza laboral, de acuerdo a las estimaciones del ILO, en este momento vive bajo cuarentena. Entonces, ¿cuál es el impacto económico que tiene que el mundo esté en cuarentena? Bueno, desde el punto de vista estrictamente económico, lo que tenemos es un shock simultáneo de oferta y de demanda. ¿Cuál es el shock de oferta? La gente no puede ir a trabajar, la gente está en sus casas. Y como la gente no puede trabajar, lo que cae es la capacidad de la economía justamente para producir. Uno de los factores productivos más importantes, que es las personas, no puede ir al trabajo. Y esto, que empieza como una política, un shock de oferta, se convierte rápidamente en un shock de demanda, o al mismo tiempo es un shock de demanda. Porque claramente, al no poder ir a trabajar las personas, lo que se genera es una reducción o una caída de los ingresos. Y esa caída de los ingresos se traduce en una reducción inmediata del consumo. Y también en una caída de la inversión. Y este impacto que tiene la política de cuarentena, de restricción, justamente que es la única forma que tenemos en este momento, al no tener vacuna, para hacer frente desde el punto de vista sanitario a la pandemia, genera otro efecto más, que es el impacto sobre las empresas. Al caer el consumo, caen las ventas, y como caen las ventas, las empresas tienen que ajustar, y ¿cómo ajustan? Ajustan a través de despidos, y en el caso extremo, algunas empresas van a la quiebra. Y esto obviamente tiene otra ronda de efectos sobre el ingreso de los hogares, y esto vuelve a impactar nuevamente en la economía. Entonces, estamos viviendo un shock inédito, que es un shock simultáneo de oferta y de demanda. Y el otro elemento importante es que una vez que la crisis llega a las empresas, esto afecta al sistema financiero, porque los problemas de liquidez de las empresas se transforman, si las políticas de cuarentena, las políticas de restricción perduran en el tiempo, en problemas de solvencia que terminan afectando al sistema financiero. Y eso obviamente, si hay una crisis bancaria, una crisis financiera, eso amplifica aún más el impacto de la crisis. Esto obviamente implica una situación en la cual no hay respuesta de política. Quiero mostrar un gráfico más, de vuelta no para complejizar, sino para marcar conceptos. Esta línea que está acá, de arriba, este gráfico, la curva que está arriba y en rojo, es la curva de la pandemia, la cantidad de casos sin políticas de contención, de mitigación. La que está en azul es justamente lo que se busca con las políticas de cuarentena y otras políticas de mitigación, que es achatar la curva del punto de vista de la cantidad de casos en el tiempo. La contracara del punto de vista económico es este shock que les comentaba anteriormente de oferta, que después se convierte o al mismo tiempo se convierte de demanda, que es justamente una recesión económica. Cuanto más duras son las políticas de cuarentena, más es el impacto del punto de vista económico. A mayor cuarentena, mayor recesión. Esa es básicamente la idea central de lo que les estaba explicando anteriormente. Desde el punto de vista económico, entonces, ¿qué hacer? Desde el punto de vista económico, hay un consenso, les diría, casi total entre los economistas en los Estados Unidos y en Europa, que justamente esta recesión autoinducida que justamente generan las políticas de cuarentena horizontal, es la única cura posible ante una pandemia que no tiene vacuna y que tiene impactos muy importantes por la tasa de mortalidad que tiene y por la alta tasa de contagio ante esta situación sanitaria. Entonces, la recesión va a ocurrir. Lo importante es minimizar el impacto de la recesión, y esta figura que estoy mostrando acá, este diagrama, lo que muestra justamente es eso, es tratar de minimizar a través de las políticas económicas el impacto económico de las políticas sanitarias. ¿Cuál ha sido el resultado de este mundo en cuarentena? Es lo que el Fondo Monetario ha llamado la gran cuarentena.
hablando de la gran recesión de la década de los 30, la gran represión de la década de los 30, la gran recesión del 2008, esta crisis se conoce por el Fondo Monetario como la gran cuarentena. Y es el shock económico a nivel mundial más grande desde la depresión de 1930. Lo que está en estos gráficos son estimaciones del Fondo Monetario. A la izquierda, a mi izquierda, lo que pueden ver es la caída en el Producto Bruto Mundial, en la gran cuarentena en azul, en este momento, lo que se estima para este año, una caída de 3 puntos del Producto Mundial versus la crisis financiera de 2009. La otro gráfico que está a la derecha muestra que esta recesión, a diferencia de la crisis de Lehman Brothers de 2008-2009, es una recesión sincronizada a nivel mundial, que afecta tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados. En 2008, el mundo en desarrollo, básicamente China, pero otros países también de alto crecimiento en desarrollo, creció, mientras el mundo desarrollado decreció o entró en recesión. Entonces, esto son estimaciones del Fondo Monetario para este año, pero estas estimaciones son previsionales porque están basadas en el supuesto de que el mundo vuelve a la normalidad el año que viene, a mediados del año que viene, y ese es un supuesto, como vamos a ver al final, que es claramente muy hipotético, dado lo que sabemos con respecto a la pandemia y a las respuestas de política que estamos viendo económica a nivel mundial. ¿Qué es lo que están haciendo los países en desarrollo? ¿Cómo afecta a la economía, la pandemia a los países en desarrollo? Hay 4 o 3 canales principales a través de los cuales el COVID-19 afecta económicamente a los países en desarrollo. Primero, ya lo mencioné, las políticas no farmacéuticas de mitigación, este shock de oferta que se convierte en shock de demanda y que se retroalimenta de forma negativa en la economía. Segundo, hay un shock en todos los ingresos de divisas para los países en desarrollo. Para el caso de la Argentina, pero también para el resto de Sudamérica, lo que estamos viendo, lo voy a mostrar en un momento, es una caída muy importante del precio de los productos primarios y en general una caída de las exportaciones. En todos los países, este shock de oferta y de demanda que hace que se reduzca el consumo, no solo hace que se reduzcan las compras de productos domésticos, sino también de productos importados, y como caen las importaciones de un país, son las exportaciones de otro. Entonces, para el mundo en desarrollo, esta recesión global se traduce, por un lado, en un efecto precio, caída del precio de los productos primarios, pero también un efecto cantidad, que es que hay menos demanda de los productos que producimos, por ejemplo en la Argentina, que son productos primarios. Segundo, y esto es importante para países centroamericanos particularmente, caída de remesas, envío de dinero de inmigrantes que están en el extranjero, por ejemplo, típicamente países como El Salvador, Honduras, entre otros. Gran parte del impacto que ha tenido la crisis, estos 22 millones de personas que están pidiendo seguro de desempleo en Estados Unidos, está muy concentrado en sectores donde típicamente trabajan los inmigrantes de origen latinoamericano, particularmente de Centroamérica y México, como la construcción, el sector gastronómico, entre otros. Entonces hay una caída de esta fuente de divisas muy importante para países, por ejemplo, centroamericanos. Y por último, el turismo. En algunos países, como en el caso de Perú, la estimación de las autoridades es que los ingresos por turismo podrían caer un 60% este año. Entonces, tenemos ahí un triple shock del punto de vista del ingreso de divisas para los países en desarrollo. Y esto se suma un shock financiero y fiscal enorme. Hay, como voy a mostrar ahora, un frenazo de los flujos de capitales de los países avanzados a los países en desarrollo y un aumento del costo del financiamiento para los países en desarrollo como la Argentina. Que la Argentina igualmente, obviamente, al estar en esta situación muy delicada desde el punto de vista del manejo de la deuda externa, una situación casi de virtual default, como lo han definido las autoridades, esto no lo afecta porque no puede acceder a los mercados financieros de crédito. Pero esto afecta a todos los países en desarrollo, este frenazo del mercado de capitales. Y después, lo que se genera típicamente cuando hay una caída del ingreso de divisas, se genera una devaluación en los países que tienen tipo de cambio flotante,
y esto, cuando uno tiene niveles de deuda importantes en moneda extranjera, genera efectos, como se conocen, efectos de hoja de balance, que aumenta la deuda justamente en moneda local cuando está denominada en moneda extranjera. Y por otro lado, un efecto fiscal, que es en todos los países aumenta el gasto, particularmente en salud, que no está en ningún presupuesto, y por otro lado hay un colapso de la recaudación impositiva, vinculada con el nivel de actividad, IVA, ganancias, pero en países como la Argentina, vinculada con los tributos a las exportaciones, básicamente los derechos de exportación, más conocidos como las retenciones. Las commodities han caído desde que comenzó la crisis, que es en fines de diciembre, principios de enero de este año, casi un 20% según el índice de Bloomberg. Este frenazo del flujo de capitales que les mencionaba, que a la izquierda se puede ver este colapso que ha habido del flujo de capitales a los mercados emergentes, y a la derecha el spread, la diferencia entre lo que pagan los bonos de los países emergentes con respecto a los bonos del Tesoro americano. La Argentina está en el eje derecho, justamente por un problema de escala, se va de escala, pero claramente lo que se ve en todo el caso de los países emergentes es este aumento del costo del financiamiento en el mundo en desarrollo. Y por otro lado, lo que les mencionaba, que es los países que tienen tipos de cambio flotante, no tienen tipo de cambio fijo, no están dolarizados, se ve un ajuste muy importante, caídas de evaluaciones muy significativas. Este gráfico lo muestra con respecto al dólar. El caso de la Argentina, con respecto a otros países, claramente la evaluación es mucho menor, dado los controles que tenemos y básicamente el desdoblamiento de hecho que tenemos en los distintos tipos de cambio efectivos que hay en la Argentina. ¿Qué es lo que están haciendo los países para responder a este triple shock que están recibiendo los países en desarrollo? Obviamente, los países en desarrollo tienen características muy distintas a lo que tienen países como Estados Unidos o países como los europeos. Estados Unidos anunció y está implementando un paquete de 2 trillones de dólares. Es un paquete casi no visto en la historia americana desde la Gran Depresión de la década del 30. Obviamente los países en desarrollo no tienen esa capacidad. Entonces lo importante es saber qué tipo de shock estamos recibiendo en los países en desarrollo como la Argentina. Primero es un shock transitorio, es decir, algún momento la emergencia se va a terminar, va a aparecer una vacuna y esto se va a terminar, no es que va a ser para siempre. Entonces si es un shock transitorio, lo que recomienda los libros de texto es financiar la caída del consumo y la caída del nivel de actividad con acceso al financiamiento y acceso justamente al financiamiento externo. Típicamente un país en desarrollo tiene niveles de ahorro más bajos que no permiten financiar completamente la actividad económica y por lo tanto tiene que recurrir a los mercados financieros de capitales. La receta tradicional ante un shock como el que tenemos, que se conoce como un aumento del déficit de cuenta corriente, tenemos menos dólares de lo que puede generar la economía, es una devaluación y un ajuste básicamente de los gastos tanto de las familias como del Estado. Obviamente, en un contexto de recesión global, esa receta no es eficiente porque lo que hace es agudizar aún más los efectos contractivos de este shock de demanda y de oferta que mencionaba anteriormente. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir financiamiento, porque ese financiamiento, ese aumento de endeudamiento va a ser temporario porque se va a financiar luego de la economía se recupere con mayor crecimiento. Entonces los países están básicamente respondiendo del lado de la política monetaria y de la política fiscal de dos maneras. Sintetizando lo que dice esta filmina, es aumentando la liquidez, fundamentalmente para las empresas, tratando de evitar que las empresas que no tienen problemas productivos, que son eficientes, no quiebren, dado que este shock no es algo que esté vinculado a la productividad de las empresas, sino que es totalmente externo. Y por otro lado, manteniendo los ingresos de las personas. Esto se está haciendo en todo el mundo con distintas medidas, aumentando los sistemas de transferencias monetarias, los planes sociales, expandiendo la capacidad y los niveles de los seguros de desempleo, y en algunos casos pagando directamente, parcial o totalmente, la nómina, los salarios de los trabajadores. Y por último, lo que se está haciendo desde el punto de vista de la política fiscal
es tratando de mitigar el descalce que tienen los hogares entre, por un lado, les caen los ingresos, pero su estructura de costos fijos se mantiene. Siguen teniendo que pagar el alquiler, siguen teniendo que pagar ingresos. Entonces la manera que han encontrado los países para poder mitigar ese descalce entre gastos e ingresos es justamente a través de prórroga de impuestos, aflojando los criterios de calificación o prorrogando las deudas, las tarifas de los servicios públicos, entre otras medidas. Pero la capacidad de respuesta que tienen los países en desarrollo, entre los que está la Argentina, está obviamente muy vinculada por el punto de partida. América Latina en particular viene de varios años de bajo crecimiento y se esperaba que este fuera un año de crecimiento bajo. Ahora las proyecciones son que básicamente América Latina en su conjunto va a entrar en una recesión, igual que esto a nivel mundial, pero la capacidad de respuesta es muy distinta entre los países. El gráfico que les muestro a la izquierda, en celeste, muestra, y son datos del Fondo Monetario Internacional, muestra el tamaño de los paquetes de asistencia, fundamentalmente asistencia fiscal, que han anunciado distintos países de América Latina. La flecha en rojo, esa es la Argentina, y los países que tienen paquetes mucho más grandes como porcentaje del producto son países como Perú, como Brasil y como Chile. ¿Qué tienen estos países en común? Y eso lo explica el gráfico que está a la derecha, que básicamente lo que mide en el eje horizontal es el tamaño de los paquetes de asistencia fiscal como porcentaje del producto, y en el eje vertical los spreads de la deuda, aproximados por los coberturas en caso de default de la deuda. Básicamente, para poner en términos muy sencillos, la distancia entre lo que pagan por la deuda estos países con respecto a un bono que no tiene riesgo, que es el bono del Tesoro americano a 10 años. Y lo que se ve claramente es que estos países tienen costos de financiamiento mucho más bajos. ¿Cómo están financiando estos aumentos extraordinarios de gasto y cómo están reduciendo el impacto que tiene la caída de la recaudación? A través del acceso al financiamiento. Financiamiento en los mercados internacionales, obviamente también acceso a través del financiamiento multilateral, fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional. Para que se den una idea de qué significa esto, el caso de Perú, Perú acaba de hacer una emisión de deuda por 3.000 millones de dólares a una tasa menor al 3% a 10 años, y hubo una oferta de casi 25.000 millones de dólares. Entonces, esto lo que permite es financiar la emergencia. ¿Por qué le prestan a Perú? Porque Perú ha tenido una historia reciente de alta estabilidad macroeconómica, de responsabilidad fiscal, y ha tenido niveles de endeudamiento relativamente reducidos con reglas justamente fiscales que se han cumplido de forma muy estricta e independencia del Banco Central. ¿Por qué es importante la respuesta de política económica que se dé durante la emergencia sanitaria? Porque lo que se haga durante la emergencia, del punto de vista económico, va a condicionar la recuperación económica posterior una vez que pase la emergencia. Si no hay políticas o políticas contundentes, 12% del PIB, como en el caso de Perú, o los paquetes similares de 7% de Chile, o un paquete similar como el caso de Brasil, lo que espera es una recesión más profunda. Y esto, sabemos, lo que afecta es la velocidad de recuperación de la economía, porque los trabajadores que quedan desempleados, para que después las empresas los vuelvan a contratar, eso lleva tiempo. Por otro lado, la quiebra de las empresas, eso lleva tiempo también para que nuevas empresas se formen, y todo eso, más la dislocación que se genera en términos de los contratos en la economía, en un esquema o en una situación donde las quiebras se convierten en algo generalizado, y ni hablar si esto afecta al sistema financiero, todo eso demora, hace más lenta la recuperación de la economía, aún con políticas de estímulo económicas. Lo que hay que pensar, y esto hablamos con Gonzalo antes de comenzar esta charla, es en el día después. Las políticas de emergencia son muy distintas de las políticas de reactivación económica. Las políticas de emergencia, desde el punto de vista económico, es sostener empresas y sostener ingresos, no reactivar la economía. Hoy, cuando está la población en cuarentena, no tiene sentido aumentar la obra pública, la típica política de estímulo keynesiana, porque no se puede construir, no hay construcción.
y eso no tiene efecto multiplicador porque la gente está en la casa. Entonces hay que pensar en políticas que sean para después que termine la emergencia, y esas políticas son distintas. Hacer políticas keynesianas tradicionales durante la emergencia no solo es ineficaz, sino que es una pérdida de recursos muy valiosos, particularmente países que tienen recursos limitados como los países en desarrollo. Y por último, hay una discusión enorme, que es que gran parte de los países en desarrollo no tienen los recursos para hacer frente a estos impactos que va a haber por la crisis, justamente por la caída del producto, las necesidades fiscales crecientes desde el punto de vista del gasto y la caída de la recaudación, y la dificultad de acceder a los mercados financieros internacionales, y básicamente lo que se está hablando es de dos cosas a nivel internacional. Por un lado, aumentar el poder de fuego del principal jugador, el principal bombero que aparece en estas emergencias financieras internacionales, que es el Fondo Monetario Internacional, a través del aumento de su capacidad de financiamiento. El Fondo Monetario tiene, para decirlo en términos sencillos, su propia moneda, los SDRs, y lo que se está buscando, hasta ahora de forma infructuosa, es que justamente aumente su capacidad de financiamiento. Esa es la única manera de aumentar la capacidad de asistencia que tiene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene una capacidad de asistencia de $1 trillón en este momento, pero se calcula que las demandas de los países en desarrollo podrían ser 2,5 veces más que la capacidad de asistencia del Fondo Monetario Internacional. La capacidad de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el BID, es aún mucho más limitada incluso que la del fondo. Y por último, lo que se está discutiendo a nivel internacional, con poca éxito hasta ahora, yo creo que es un tema más para discutirla en la siguiente charla con un experto en política internacional como Francisco de Santibáñez, es alguna forma de moratoria o standstills, o algunos incluso están hablando de una suerte de reestructuración desde justamente a nivel multilateral de la deuda de los países que menor calificación crediticia tienen y que menor nivel de desarrollo tienen. Pero eso claramente requiere una capacidad de coordinación internacional de los principales países, que son los que más influencia tienen obviamente en el Fondo Monetario Internacional, que por ahora no aparece en esta crisis. Quiero dejar un último mensaje, que es este gráfico, esta tabla que está tomada de la última publicación de la revista The Economist, muestra que los países, incluso los más afectados en términos de contagios y muertes por el COVID-19, están saliendo de alguna manera de las políticas de cuarentena. Y lo están haciendo, como muestra esta tabla, de forma segmentada en algunos sectores, para algunas actividades, y lo están haciendo de forma también muy gradual, muy lenta. Acá me parece importante mencionar lo siguiente. Dos cosas. La primera es que probablemente la salida de la crisis sea mucho más lenta y más compleja de lo que todos esperamos. ¿Por qué? En ausencia de una vacuna, y esto Insúa lo mencionó en la charla anterior, muy probablemente, una vez que se aflojen las políticas más estrictas de cuarentena, lo que probablemente veamos sean rebrotes de esta enfermedad, aumentos del número de contagios. Las políticas de mitigación, las políticas de cuarentena, lo que hacen, como decía anteriormente, es estirar en el tiempo la cantidad de casos que terminan en el sistema hospitalario y permitir justamente aumentar la capacidad del sistema hospitalario. Pero en términos de contagios y en términos justamente de personas que son afectadas por la enfermedad, no cambian los números totales. Entonces, la prioridad en este contexto es aumentar, como estamos viendo en todos los países particularmente más desarrollados, la capacidad de testeo y la capacidad de seguimiento de las personas infectadas. Pero lo que no va a haber, o por lo menos lo que queda claro de hablar con los epidemiólogos, y esto fue muy claro el doctor Insúa en la charla anterior, es que hasta que haya una vacuna, no va a haber un regreso a la situación anterior. Es decir, probablemente vivamos en un escenario donde tengamos cierres y aperturas de cuarentenas o de políticas de mitigación estrictas, no necesariamente para toda la población, pero probablemente a nivel geográfico, a nivel de actividades, y cuando la situación, claramente en términos de aumento de la tasa de contagios, aumente de forma exponencial, probablemente veamos una restauración
de las políticas de cuarentena más generalizadas. De hecho, países que habían logrado una reducción en la tasa de contagios, como el caso de China, como el caso de Singapur, están volviendo para atrás en términos de restricción de los viajes nacionales, internacionales, y en términos de la dureza de las políticas de cuarentena, justamente porque lo que han visto es un rebrote o están viendo un nuevo aumento de la tasa de contagios. Así que con esto, simplemente para hacerlo más corto, les agradezco su tiempo y bueno, Gonzalo, estamos en tus manos. Dale, bueno, primero gracias Lucio por todo esto, la verdad que recibimos un montón de preguntas, así que le agradecemos a todos los que fueron escribiendo por privado, los que quieran seguir escribiendo me escriben ahí por privado en el chat del grupo. Aprovecho simplemente para recordar y corregir la información y darla completa. La próxima charla es el día miércoles 22 de abril a las 6 de la tarde, es la charla de geopolítica y de estrategia en el caso COVID-19 que la da Francisco de Santibáñez, y la que le sigue es la que yo nombré, la del jueves 23 a las 5 de la tarde, el valor de las infraestructuras, que la va a dar Leonardo Massimino. Bueno, yendo al primer punto, Lucio, me gustaría hablar con vos, retomando un poco lo que preguntan algunos. Voy a tratar de sintetizar las preguntas de todos en esta charla que vamos a tener en los minutos que nos quedan para cerrar este diálogo. Hoy hablábamos con Lucio, y esto sintetiza un poco las preguntas. Yo le decía, la Argentina es un país que cerró el año con 58 puntos de inflación, con lo cual básicamente me pregunto, me cuesta pensar si la Argentina está capacitada para seguir emitiendo. Segundo, la Argentina es un país con más de 40 puntos de presión tributaria, con lo cual ya desincentiva mucho lo que es el mecanismo de trabajo de la actividad productiva, porque digamos, hay mucho peso tributario, tenemos la chance de seguir sumando impuestos. Y por último, la Argentina va a entrar ahora, a partir del miércoles, en un spread de 30 días para intentar negociar el tema de la deuda. Si no lo logra hacer, entraremos en default, con lo cual la posibilidad de tomar deuda va a seguir siendo cada vez peor para la Argentina en términos de cuáles son las condiciones que se nos ponen en referencia o con relación a los intereses. Si no podemos emitir, o es un riesgo, si no podemos meter más impuestos, porque ya hay muchos, y si no podemos tomar deuda, porque los intereses son cada vez más grandes, ¿cuál es la salida? ¿No? Te hago esta primera pregunta sintetizando un poco la preocupación de algunos y después te paso otra más. Ya, durante las políticas de cuarentena hay una situación particular en todo el mundo, que es que aumenta la demanda de liquidez. Esto es así. Y justamente, aparte en un contexto donde tenés restricciones, el mercado cambiario y el movimiento de capitales, eso se acentúa más. Entonces, hay más demanda de pesos, incluso con este aumento de la oferta monetaria que estamos viendo ahora. Pero tiene un límite, y el límite va a estar dado claramente una vez que empiecen a relajarse las medidas de cuarentena y la actividad económica vuelva a resumir su curso. Y de hecho, no me parece a mí casual que justamente a medida que se han empezado a ver medidas de relajamiento a la cuarentena en algunos sectores, los distintos tipos de cambio que no están vinculados con el dólar oficial, claramente se han disparado en términos de su cotización. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ha habido la experiencia, hoy un colega mencionaba la experiencia de la Argentina durante las guerras civiles, por ejemplo, durante una situación de guerra, típicamente en muchos países lo que hacen es financiar el aumento del gasto extraordinario militar a través de emisión monetaria. ¿Y cómo termina eso? En situaciones inflacionarias de una manera u otra. Lo que favorece justamente en una situación de guerra es que la actividad económica permanece deprimida. En este caso, está deprimida, es una suerte de coma autoinducido que tiene la economía, justamente por las políticas de cuarentena. El interrogante es, ¿qué va a pasar? Primero, una vez que se remuevan las políticas de cuarentena, y justamente, ¿cuál es el límite que tiene la demanda de pesos frente a este aumento enorme que podría haber de la oferta monetaria? La respuesta corta, insisto, con lo que están haciendo el resto de los países lo que están haciendo es financiando la emergencia en lo posible en los mercados de capitales. Para la Argentina, mi impresión es que un escenario de crisis sanitaria y default es el peor escenario posible. Vamos a seguir con las preguntas, a ver. Voy a tratar de sintetizar. Por ejemplo, tenemos dos preguntas que quizás tienen un vínculo entre sí. Carlos Cacase y Leonardo Reutemann te preguntan un tema que ahora cada uno por un costado, pero me parece que es muy interesante abordarlo en una misma pregunta.
Leonardo Reutemann plantea si es, digamos, una buena decisión que el Estado prorrogue el pago de impuestos, y al mismo tiempo, en términos de impuestos, Carlos Cacá te pregunta qué opinás del impuesto a la riqueza, esta discusión que se está dando en la Argentina sobre la posibilidad de poder aplicar más presión tributaria sobre aquellos sectores que son unas 11.000 personas o empresas que están generando, según creen quienes proponen esto, una ganancia superlativa, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos con los impuestos? Algunos te preguntan si el Estado debería prorrogar el pago de impuestos, otros te preguntan si el Estado debería caer con un esquema tributario más duro. Como mencioné en la presentación, la prórroga, postergamiento de impuestos, es una medida que se ha utilizado en gran parte de los países en desarrollo, y en general se ha hecho en impuestos que no tienen demasiado impacto fiscal, porque básicamente mucha gente deja de pagar porque deja de tener ingresos. Entonces también eso es algo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, varios países centroamericanos han dejado o han prorrogado el pago de impuestos vinculados al turismo, porque la expectativa es que esas empresas, al no facturar prácticamente nada o niveles muy bajos de facturación, no van a poder pagar los impuestos. Pero también está vinculado esa capacidad de prórroga de los impuestos con la capacidad fiscal de los países. O sea, la Argentina tiene niveles de gasto que tiene que financiar. Si no se financia con impuestos o se financia con endeudamiento en un mercado doméstico que es uno de los más pequeños de América Latina, si no más pequeño, o con financiamiento externo, que no tenemos justamente por la situación en la que estamos, eso lo que implica es que se tiene que financiar con impuesto inflacionario. Y con respecto al impuesto a la riqueza, mi impresión es que son impuestos que existen en muchos países del mundo. Hay otros países que están justamente evaluando, por ejemplo, el caso de algunos países que están dolarizados en América Latina, la implementación de estos impuestos similares, pero me parece que no es la solución del punto de vista fiscal. Un impuesto como ese no podría financiar una brecha de financiamiento como la que Argentina tendría este año. Hay algunas estimaciones que hablan que el déficit fiscal de este año podría ser de más del 5% del producto. Entonces, me parece que los cálculos que hay con respecto a un impuesto posible de la riqueza en la Argentina, eso no sería la solución para el país en este contexto de emergencia fiscal y financiera. José Urtubey pregunta si lo que ves, digamos, como consecuencia del impacto económico de la pandemia es una tendencia al centralismo, o si ves que esto es una oportunidad para fomentar el federalismo en países como la República Argentina. Es muy interesante, José, te agradezco mucho la pregunta. Una cosa que es interesante de ver en el caso de estar acá en Estados Unidos y comparando con el caso de la Argentina, es las distintas respuestas de política que ha habido. Acá ha habido una extremada centralización de la respuesta de política económica, que tiene que ver con la estructura de toma de decisiones del Congreso y la Presidencia de Estados Unidos, pero la implementación es a nivel local. Los que definen cómo son las políticas de cuarentena, en qué medida ahora se va a dar la salida de la cuarentena, lo definen a nivel de cada gobernador, a nivel de cada estado. Entonces, tiene mucho que ver, me parece a mí, con la estructura del federalismo, que en el caso de la Argentina es un federalismo muy particular. ¿Cuál va a ser la salida de la crisis? Yo creo, y me da la impresión, que depende de la caída que pueda tener la economía y la dureza de la crisis. Lo que se observa en gran parte de los países es un fortalecimiento de la figura presidencial y una concentración aún mayor de la toma de decisiones vinculada con la política sanitaria a nivel central. Esta analogía que se hace muchas veces con una situación de guerra puede parecer exagerada, pero no lo es, dado el nivel de emergencia que estamos viviendo a nivel sanitario. Insisto, el 80% de la fuerza laboral mundial en cuarentena, y con un virus que tiene una tasa de mortalidad y una tasa de contagio muchísimo más elevada, obviamente, que otras formas de influenza, pero que tiene una dimensión y una biología, como decía Insúa, que todavía hay muchos interrogantes con respecto, por ejemplo, a cuestiones esenciales, que es la tasa en la cual las personas que se recuperan de la enfermedad, si pueden volver o no contagiarse de esta enfermedad. Entonces, estamos ante una circunstancia muy excepcional que me da la impresión, probablemente hasta que pase la emergencia sanitaria, y probablemente esto ocurra solamente cuando aparezca la vacuna y las medidas de mitigación de las consecuencias de la enfermedad, que va a obligar a centralizar
las medidas o la toma de decisiones en la figura más importante del sistema político, que es el presidente. Obviamente, esto depende de la profundidad de la crisis, tanto sanitaria como económica en cada país. Vos sabés que el otro día estábamos viendo algunas encuestas y se está dando en la Argentina, y ahí voy con la siguiente pregunta, un fenómeno muy extraño que no se vio nunca, en base a lo que vos contabas recién sobre la figura del presidencialismo, ¿no? Y en este momento en la Argentina se está dando un momento, una situación, mejor dicho, en la cual tanto el presidente de la Nación conlleva imagen positiva por encima de los 60 puntos, al mismo tiempo que el principal líder de la oposición, que hoy es Horacio Rodríguez Larreta, tiene por encima del 60 puntos la imagen positiva, con lo cual esto me lleva a compartir con vos lo que hablábamos en privado hoy antes de la charla, y algo que también, digamos, lo quiero citar porque es parte de esta casa académica que es Fernando Estrafase. Nos preguntábamos si de esto se sale con más o con menos Estado, ¿no? Y nosotros decíamos, en términos de evidencia, en términos técnicos, la sensación que uno tiene es que de esto se sale con más Estado y no con menos. ¿Qué opinas? Ya, obviamente voy a comentarlo, a responder desde el punto de vista económico. Lo que estamos viendo a nivel mundial es que aumenta el gasto público, por lo tanto aumenta el tamaño del Estado, vinculado con el sistema de salud, pero también la intromisión del Estado, por lo menos la participación del Estado en decisiones fundamentales del punto de vista económico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el material hospitalario, con medidas de restricción a las exportaciones. Entonces, esta es una parte de la respuesta. Hay un aumento del tamaño del Estado. Segundo, la respuesta de los países en desarrollo y los países desarrollados también es un aumento a nivel de endeudamiento, y eso va a tener consecuencias posteriores. De hecho, hay muchos colegas, algunos colegas, por ejemplo, Iván Bernick de MIT, que acaba de publicar un trabajo súper interesante, mostrando las vinculaciones desde el punto de vista económico que tiene la pandemia, y una de las ideas fundamentales, que yo traté de sintetizarla en una de las filminas, que es esta idea de la vinculación entre el shock de oferta y de demanda, y este impacto que tiene de retroalimentación desde el punto de vista del nivel de actividad económica, es que probablemente veamos niveles de inflación más elevados en el futuro, justamente por el impacto que va a tener todo este aumento del gasto, todo este aumento del endeudamiento, y la gran cuestión es cómo esto va a repercutir más desde el punto de vista político. Mi impresión es que depende fundamentalmente de la duración de la crisis. O sea, si tenemos un escenario en el cual hay una recuperación rápida de la economía, a los economistas les gustan mucho las letras para describir las recuperaciones o la salida de situaciones de recesión, en forma de V es una situación, si esto es una larga L y tenemos una depresión global profunda y prolongada, ya es otra discusión, como la crisis de 1930 mostró con sus implicancias desde el punto de vista de la política económica y del sistema político en general. Sumo algunas preguntas vinculadas con el tema de identificar cuál es el sector de la economía que vos ahora ves como potencial herramienta para salir de la crisis rápido. Digo, la pregunta, entre otros, la hace Daniel Masucha. Él plantea si puedes identificar claramente cuáles son los sectores con capacidad de dar una respuesta rápida. Si tenés que elegir así 2 o 3, una respuesta de 2 o 3 minutos. Bueno, a ver, me parece que eso es un poco la bola de cristal, pero creo que lo que hay una discusión muy, muy importante en los organismos internacionales, en el caso del Banco Mundial y en el caso del BID también, y a nivel de los gobiernos, es qué sectores hay que abrir, qué sectores tienen que salir primero de la cuarentena. Ahí hay cuestiones que tienen que ver, obviamente, con las políticas sanitarias, que tienen que ver con cuál es la tasa de contagios o la tasa de infectados que tenés en ese sector en particular, o la prevalencia de la enfermedad en la región donde está geográfica el sector, pero después hay cuestiones de política económica. Hay cuestiones, por ejemplo, de cuán intensivo en contactos personales físicos es el sector. En América Latina el nivel de informalidad es muy importante porque claramente cuanto más informal el sector, más complejo es acompañarlo desde el punto de vista de la política económica y más complejo es acompañarlo desde el punto de vista de la política sanitaria. Y después, obviamente, cuáles son los sectores que tienen mayor impacto desde el punto de vista económico para toda la economía en general. Muy interesante, me comentaban, y ahí aprovechando que está José Urtubey, la conversación que tiene la UIA con el gobierno, con la política que estamos teniendo ahora de apertura segmentada por sectores de la cuarentena.
en una economía, cualquier economía, el que es productor también es usuario de los insumos de otro sector. Entonces la definición de qué es un sector se vuelve bastante porosa y es bastante compleja de administrar desde el punto de vista de la política económica. Entonces creo que volviendo a esto, me parece un elemento fundamental, va a tener que ver, uno, con cuán contacto intensivo es cada sector, dos, cuán posible es el teletrabajo en ese sector, eso va a ser un elemento fundamental de qué sectores, hasta que se encuentre la vacuna, van a tener menos impactos económicos, y después, como decía, cuestiones que tienen que ver con la biología de la enfermedad. Ahí me meto un cortito con algo que hablábamos también hoy y ayer, que me parece que resume un poco la pregunta de algunos. ¿Te parece que esta situación que se fue generando en términos del teletrabajo le da argumento a un sector del esquema productivo que viene planteando de hace tanto tiempo la necesidad de una reforma laboral? Digo esto después de haber leído ayer en el diario Clarín la nota de Ezequiel Burgo, que dice que apenas un cuarto de la población, en el caso nuestro, tiene capacidad laboral para poder hacer su métier de manera remota, ¿no? Digo, pese a eso, que es muy poquito todavía lo que se está comprobando en capacidad técnica de ofrecer teletrabajo, ¿crees que ya se va dando el escenario en términos de evidencia para poder legitimar la demanda de una reforma laboral ya con hechos concretos? Mira, el trabajo que vos citás, que es un trabajo de unos colegas de la Universidad de La Plata, del CEDLAS, muestra algo que a mí me impactó muchísimo, que es, ellos calculan, por ejemplo, qué porcentaje de los trabajadores pueden hacer trabajo remoto. En la ciudad de Buenos Aires es el 40%, pero en la provincia de Salta es el 20%. Entonces, esto tiene impactos a nivel geográfico, no es solamente por sector. Y las personas que pueden hacer teletrabajo son generalmente los más calificados y los que tienen mayor nivel de ingreso. Con lo cual, la pandemia y las políticas de mitigación de la pandemia tienen un impacto enorme en términos sociales en los sectores de menor ingreso relativo, más informales y menos calificados. Entonces, me parece que eso es un tema fundamentalmente importante tener en cuenta. Con respecto a los temas laborales, más allá de opinar del caso de la Argentina, voy a dar un caso que es el caso de Ecuador. Ecuador tiene una situación muy compleja desde el punto de vista de la deuda, tiene una situación fiscal muy complicada, similar a la de Argentina, pero tiene un elemento que agrega mayor gravedad a la situación económica que Argentina no tiene, que es un régimen dolarizado, en lo cual no pueden utilizar la política monetaria, la política cambiaria, como una especie de amortiguador frente a este shock real que están teniendo vinculado con la pandemia. Lo que ha ocurrido es que el presidente Lenín Moreno acaba de proponer un régimen de excepción laboral, en la cual básicamente los contratos entre las partes se pueden redefinir completamente con el Estado como árbitro. Primer elemento. Y segundo elemento, hay un régimen de quiebras también de carácter excepcional, en la cual los acreedores privilegiados son los trabajadores primero, luego el Estado y finalmente los accionistas. Entonces, es como que han puesto en el aire básicamente todos los contratos. Y el argumento del gobierno es que, dada la profundidad de la crisis, el sistema de contratos ya está roto, de hecho, en una economía dolarizada. Y es interesante, viendo lo que está pasando en la Argentina, que incluso con el régimen laboral actual, estamos viendo que muchos sectores se está renegociando, por ejemplo, con distintas particularidades, las remuneraciones del personal, justamente para impedir los despidos, o para mitigar los despidos. Entonces, me parece que es una discusión importante, la Argentina viene discutiendo hace tiempo con respecto a lo laboral. La gran cuestión que tenemos acá es, si la crisis se sigue profundizando, como está pasando en el caso de Ecuador, esto deja de ser una discusión teórica y se convierte en una discusión urgente, ¿no? Bueno, te hago dos más, Lucio. En la primera quiero recoger las preguntas que hacen Nicolás Vicci y Juan Rivas Piacentini, que tiene que ver con si esto es una oportunidad para la Argentina, ¿no? Me refiero, si esta es la oportunidad que tiene la Argentina de volver a convertirse en un exportador de cosas, ¿no? Y te agrego algo más que pregunta Nicolás Vicci, si ves en el escenario, digamos, de mediano plazo, una mega devaluación, ¿no? Esto lo pego un poco también en lo que vos contabas al principio sobre la falta de ingreso de dólares que tiene la Argentina hoy, pues no estamos exportando nada, pero digo, primero, ¿es una oportunidad para el país volver a convertirse en un exportador de cosas
Y aparte, ¿es también un escenario típico de mega devaluación de mediano plazo? Mira, me parece que hablar de una oportunidad en medio de esta crisis y de esta depresión global, que como les digo, probablemente sea la más grande desde la crisis de 1930, es difícil de verlo. Hay algunos señales de luz en el horizonte o esperanza, que es que básicamente China, el sector manufacturero chino, está mostrando signos de reactivación, no a los niveles previos a la crisis, pero habiendo una recuperación bastante fuerte. China, por el cambio estructural que ocurrió en la economía, inducida por el gobierno, que es una economía menos dependiente de las exportaciones y cada vez más dependiente del consumo interno, claramente, a pesar de que va a ser afectada, las proyecciones del Fondo Monetario muestran que en este año de caída del producto, probablemente China en términos anuales crezca. Y esto es una buena noticia para la Argentina, porque claramente uno de los principales mercados de demanda, particularmente la producción alimentaria, es el mercado chino. Pero claramente es un contexto muy adverso del punto de vista de que una recesión global con una crisis a nivel mundial financiera que afecta particularmente a los países en desarrollo no es el mejor contexto para el país, y menos si esto se le agrega una crisis de deuda que puede terminar en una crisis aún más profunda, ¿no? Bueno, y hacemos una más, si te parece, sintetizando un poco lo que preguntan varios, ¿sabes? Y de paso te lo cuento y le cuento a todos. El otro día conversando también en una teleconferencia con José Urtubey, con Martín Redrado, con Martín Lustó, con algunos directores de empresas de primer nivel en la Argentina, planteábamos un escenario sobre cuál es el costo para el país de reabrir la economía y después tener que, digamos, recerrarla, ¿no? Cerrarla otra vez, porque nos damos cuenta que haberla abierto generó un tremendo caos a nivel sanitario. Me interesa mucho, Lucio, que cuentes esto que hablamos, porque es la respuesta muy interesante a esta pregunta, que tiene que ver cuál es el costo del segundo cierre, ¿no? Del cierre posterior a una apertura equivocada. ¿Cuánto le cuesta a un país? No importa cuál, digo, cuánto cuesta en términos de comparación el segundo cierre con relación al primer cierre, no a la primera cuarentena. Bueno, me parece que la respuesta a esa pregunta depende de qué hiciste durante el periodo de la cuarentena generalizada. O sea, si ese periodo no estuvo utilizado para reforzar la capacidad del sistema hospitalario en términos de camas, en términos de respiradores y el resto de material, y fundamentalmente, y esto creo que es el consenso más grande en términos de la capacidad de monitoreo y de testeo y de seguimiento de las personas infectadas, claramente va a ser un costo muy elevado. Pero si vos hiciste la tarea, que es lograste reducir perdón, la tasa de contagio y tenés las condiciones hospitalarias y las condiciones de seguimiento y testeo, me parece que estás mucho mejor preparado. Pero el margen de error es elevado. Fue muy impresionante escuchar a Angela Merkel, Alemania, que es uno de los países que probablemente han logrado un buen control dentro de esta pandemia de todos los casos y de las muertes, diciendo que no hay una victoria, que ellos ahora están anunciando, como decía anteriormente, la reapertura gradual y segmentada de la salida de la cuarentena, porque puede haber probablemente un segundo brote. La única experiencia que tenemos de una pandemia a nivel mundial similar es la influenza, la gripe española de 1918, que tuvo 2 olas. La segunda fue la ola más grande. Obviamente estamos en otro mundo, es otra situación, pero claramente, y esto, bueno, el doctor Insúa conoce mucho más que yo, la biología de la enfermedad es la biología de la enfermedad, y hasta que no haya una vacuna vamos a tener que seguir viviendo con medidas de cuarentena segmentada por sectores o por actividades o por grupos etarios de mayor riesgo, con medidas de distanciamiento social, medidas sanitarias, pero fundamentalmente con un sistema de testeo y monitoreo. Una cosa que los epidemiólogos con los que hablamos constantemente en Harvard es el tema de tener medidas de monitoreo en tiempo real de la tasa de contagio. Y el otro elemento importante, que lo hablábamos con vos, Gonzalo, es tener una estructura institucional en la cual haya una conversación y una discusión constante entre el mundo de la salud y el mundo de la economía. Porque, como te digo, esta es una operación de altísima complejidad, donde los temas económicos, como mencioné al principio, y los temas de salud están íntimamente vinculados y no se pueden escindir en esta etapa de alto riesgo, porque
tener una economía en recesión, sin recursos, en medio de un rebrote de la pandemia, claramente es un escenario que nadie quiere tener, pero para eso hay que tener políticas sanitarias y políticas económicas que vayan de la mano y dos comunidades que se hablen entre sí, la comunidad médica y la comunidad de los economistas. Bueno, acá la gente lo que piden si tenemos chance de poder compartir la presentación, eso después lo va, supongo, a responder Celina Cantú. Aprovecho, bueno, Lucio, para agradecerte. Vamos invitando también a Celina Cantú, la directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno, si se quiere ir sumando para este cierre. Recordarles a todos que el próximo miércoles a las 6 de la tarde hay otro encuentro como este, titulado Geopolítica y Estrategia en el caso del COVID-19. El speaker es Francisco de Santibáñez, secretario general del CARI. El día jueves 23 de abril a las 5 de la tarde hay otro encuentro llamado El Valor de las Infraestructuras. El speaker es Leonardo Massimino, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Servicios Públicos. Y el último de todos, al menos de esta primera etapa, se llama Mesa de Diálogo, Soluciones Estratégicas. El día es el lunes 27 de abril a las 6 de la tarde. Habrá una mesa de speakers, va a estar Lucio Castro, que nos acompaña hoy, también va a estar Jorge Insúa, Francisco de Santibáñez y Leonardo Massimino, y el moderador en ese caso va a ser Martín Alessandro, que es MPP de la Universidad de Maryland y profesor en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Austral. Así que, Lucio, gracias y un placer escucharte. No sé si Celina está por ahí para hacer el cierre de esto. Avísame, Celina, si estás por ahí. Y si no, estoy Gonzalo. Ahí está, bueno, nada, te dejo a vos, la verdad que siempre es un placer, como les dije, además de mi rol de periodista, soy parte de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, que es un lugar que a todos nos deja siempre un mensaje muy claro, que es que las políticas públicas que se convierten en políticas de Estado y que desarrollan a los países, son las políticas públicas en las cuales ocurre esto que estamos haciendo hoy, donde nos sentamos todos a debatir, a compartir, a poner ideas arriba de la mesa, y hacer de las políticas un hecho mucho mejor del que teníamos antes de la confección. Así que, Celina, gracias por todo, y te dejo a vos el cierre de este encuentro, felicitándote por la convocatoria. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, como siempre. Gracias por ser el nexo entre todos los participantes que hoy están aquí, y por tu intermedio también a todos los alumnos y graduados de la Maestría en Políticas Públicas que nos acompañan en todas las iniciativas. Muchas gracias, Lucio, muy clara tu exposición, como siempre, en un momento clave para la economía, así es que esto nos da mucha luz. El otro día terminábamos con Jorge Insúa rescatando el valor de la planificación, de la previsión en las políticas públicas. Ahora sumamos otro elemento, que es la importancia de la integración, de buscar soluciones integrales, de que las distintas políticas públicas interactúen, y también esto que tan claramente destacaste sobre la importancia de buscarlas, ir pensando las políticas públicas para las distintas etapas, ¿no? Lo que nos sirve hoy no nos va a servir cuando estemos saliendo, y así sucesivamente. Y bueno, los esperamos a todos, junto con Francisco de Santibáñez, entonces el próximo miércoles, que va a sumar esta mirada clave sobre la estrategia y la geopolítica. Muchas gracias, y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias.